Buenos días, profe. Buenos días, Ani. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted, profe, cómo ha estado? Bien, bien, Ani. Gracias a Dios, sí, señorita. Me alegro. Bueno, igualmente. Espera que lleguen más. Un segundito. Bien, vamos a comenzar entonces la clase el día de hoy con la acostumbrada oración. Un segundito. Se me perdió. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la lectura del libro de Marcos, número 7, capítulo 34, versículo 34 al 35, perdón. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Padre que estás en el cielo, las personas en la tierra somos necesitados. Estamos sordos y mudos, pero tú nos animas cada día y nos dices, Efatá. Por ello te damos gracias con alegría por todo lo que haces para nuestro bien. Ayúdanos a estar unidos en la expectación del gran día, cuando vendrá nuestro Señor Jesucristo, cuando delante de toda la humanidad se demostrará que es tu Hijo, el Salvador, en quien tú, el Todopoderoso, vino a encontrarse con nosotros. Por medio de él, dices otra vez que haya luz, que haya vida, que la vida sea liberada de las tinieblas, para que Jesús venga como el Salvador de todos, el Salvador incluso de quienes aún están en la más profunda oscuridad. Padre Celestial, alabado sea tu santísimo nombre por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en conversaciones que tuve por allí con Anita y con otros compañeros, me di a la tarea de organizar una serie de actividades. Les voy a compartir por aquí para que si no has revisado tu plataforma, la revises. Ya allí te subí las notas de ambas actividades. No estoy proyectando. Ah, perdón, ¿qué pasó? Ya, gracias. En las notas de la plataforma he tratado allí de... Santillana. He tratado de irla alimentando en la medida, a ver si es esta. En la medida de las posibilidades para que el estudiante pues sepa cómo va. Bueno,
allí les subía también un nuevo compromiso. No es para allá, para prontico, no. Está bastante lejito, pero para que usted sepa que tiene ya una segunda posibilidad. Actividad en clases y en grupos número 2. Eso está programado para finales del mes de octubre, 29, que es un viernes. ¿Por qué tan lejos? Bueno, la semana que viene hay una semana de receso. La semana siguiente también comenzamos con un festivo, el día lunes 18, es festivo. Y en esa semana pues yo no voy a colocar actividades porque tenemos la actividad de la Feria de la Ciencia, que también es una nota adicional para los grupos que trabajen, usted solo sabe, en biología, química, física. Pero de tal manera para que ya sepas que hay una actividad en grupos y en clases. Esta vez cambié, coloqué columna A, columna B para que relaciones qué términos van y cuál no lleva ninguna pareja, cualquiera solito. 6 términos en la columna A y 5 posibilidades en la columna B. Ya eso está listico, nada más esperando la fecha. Actividad en grupos y en clases. Y también tengo una actividad evaluativa que va a ser diferente a la del semestral, porque yo sé que la mayoría obviamente va a trabajar para ganarse su nota de exoneración semestral. Entonces, para ayudarles más en eso, mientras más notas tenga, pues mucho mejor, ¿verdad? Sería eso. ¿Qué más? Bueno, ya las notas de la actividad evaluativa. Sin embargo, vamos a compartir 2 minuticos aquí. Máximo. Vamos a mirar aquí para observar algo. 11C. Vamos aquí a química. Bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, la actividad evaluativa cuarto periodo, forma 1. Obviamente ya eso lo hicimos. Voy a mirar aquí reportes para explorar todo lo que esta plataforma me dice con respecto al examen. Resultados del curso es el que estamos viendo. Resultados por ítem. Mire. Si yo quiero mirar qué tiempo fue la pregunta más exigente, me voy aquí. Por ejemplo, 11 minutos 17 segundos para el ítem número 1. La respondieron acertadamente 2 estudiantes de 20. La pregunta número 9 y la pregunta número 10, 100 de 100, o sea, 20 de 20. Hay algunos que estuvieron haciéndola acá, bueno, ya eso lo sabemos. 59 minutos, 59 segundos, dice aquí, ¿cierto? Entonces, si yo quiero mirar qué pasó, por ejemplo, con esta pregunta número 5, 0 estudiantes de 20, solo demoraron minuto y medio, por decir algo. Vamos a ver de qué se trató esa pregunta. Por ejemplo, se tienen 2 procesos orgánicos, W y Q, tal y como siguen a continuación. W, ciclobutino con oxígeno, me daba monóxido, esto es combustión incompleta. Y el proceso Q, me decían C sub 4, H sub 4, que es la misma fórmula del ciclobutino, pero ya me daba dióxido de carbono. Entonces, este proceso Q es un proceso ¿qué? De combustión completo. ¿Qué sabemos? Que tanto en el completo como en el incompleto se forma la misma cantidad de agua, pero se necesitan diferentes cantidades de oxígeno. En la total, pues se necesitará más oxígeno porque se quema toda la muestra. ¿Sí ve? Mientras que en la parcial se necesita menos oxígeno. Al establecer una comparación entre estos 2 procesos es incorrecto y vas a buscar lo falso. ¿Cierto? Aquí está. La A, ambas requieren de la misma cantidad molar de oxígeno. Eso es falso, porque la total requiere más que la parcial. Luego te decía en la B, se requieren de 2 moles menos de oxígeno en el proceso W. ¿Quién era W? Parcial, por eso se requiere menos. En el proceso Q, esto es correcto, no te servía porque vas a buscar lo falso.
El proceso Q es una combustión total. El proceso Q es total, sí. ¿Se forma igual cantidad de agua? Sí. ¿Y se requiere mayor cantidad molar de oxígeno? Sí. Todo eso es verdad. No te servía. D. ¿Es posible hacer comparación estequiométrica entre ambos procesos? Pues inician con el mismo tipo de hidrocarburo, por ejemplo. Pues claro, el ciclo butino se escribe de esta forma. Es el mismo. Entonces, aquí lo falso es lo A, lo que te proponen en la A. Bueno, y así con todas las demás situaciones. Bueno, ya eso está subido ahí en plataforma, ya usted sabe su nota. Lo mismo la nota de la actividad que hicimos de crucigrama, la número 1, y esta número 2, pues que ya la tenemos ahí pendiente para resolverla. Vamos a salir de aquí. Y ahora sí, nos concentramos en esto. Hay una alternativa número 4, Profe, señores. disculpe Sí, Anita. que lo interrumpa. Yo estaba ayer revisando la plataforma y vi la actividad número 2 que está para el 29 de octubre. ¿Cómo se Sí. aplicaría? O sea, ¿cuál sería la dinámica que usted va a manejar en esa actividad, profesor? Bueno, en esa actividad lo que yo quiero es, o lo que busco es que el estudiante relacione dos columnas, puede ser usando los términos que llevan los de la columna A con los de la columna B o simplemente con flechitas, que relacionen un término con el otro. Es una actividad súper sencilla, ¿verdad? Simplemente columna A con columna B y se acabó. Lo otro que les iba a ofrecer, que les voy a ofrecer, desafortunadamente, bueno, hice cerré el computador porque estoy aquí desde el colegio, desde el computador del colegio. Sí se lo voy a compartir, pero por el grupo de WhatsApp, que tengo los temas, unos temas que no son obligatorios, entre otras cosas. Los temas para una supuesta exposición. El problema con las exposiciones es que si uno la solicita de manera vivencial no nos alcanza el tiempo para escuchar a todos los grupos. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo dije, o pensé de una manera muy similar a como hicimos aquella sustentación del documento que les compartía, creo que era en el segundo periodo, del libro Santillana. Ahora puede ser esa otra parte. Que un grupo de 5 estudiantes, le decía ahorita acá José, de 5 estudiantes, busquen información que yo les doy allí, información referente a, por ejemplo, propiedades químicas, obtención y usos. O sea, 3 temas por cada, o 3 referentes por cada tema. El tema de alquinos, aromáticos, aldehídos, ácidos, alcoholes, aminas, aplicaciones sobre laboratorios virtuales. Desafortunadamente no podemos hacerlo acá de manera presencial. Y el tema de biomoléculas, que es un tema de refuerzo, sobre todo para los que necesiten esta fundamentación porque van a estudiar algo que tenga que ver con medicina, o sencillamente me gustaría hablar de eso desde el punto de vista de la biología y también de la química. Como es voluntario, yo les voy a compartir eso en el grupo cuando tenga acceso a internet. Aquí no tengo, el plan de datos no funciona aquí, no sé qué está pasando. Ah, puedo conectarme si comparto, ¿verdad? Bueno, aquí me está diciendo, o sea, vamos a averiguar aquí en configuración, internet. Zona, me perdí. Zona de cobertura inalámbrica. Activar. Ok, listo. Como es voluntario, yo le voy a dejar esos temas allí. Si usted quiere, lo puede hacer sin ningún problema. Lógicamente, eso va a tener. Profe, disculpe, el grupo es una exposición en grupo, grupal, ¿no? Sí, grupo de 5, Ani. De 5. Sí, señorita, grupo de 5.
Stop. Bueno. ¿Cuál es la contraseña? No. Ah, con razón, coloqué fotonúmero ahí que me dijeron por acá. Del 1 al 8. Okay. Roy. ¿Me llamó, profe? No. Estoy leyendo acá una contraseña que tengo. Roy, no te preocupes. Bueno. Listo. Ya les voy a compartir en el grupo el documento. Ustedes lo analizan, miran, me sirve, no me sirve, me arriesgo, no me arriesgo, ya eso lo decide el grupo. Sí, el que quiera, el que quiera. Listo, ya. Temas a exposición, ahí. Ahí les doy los temas, les doy qué deben averiguar y qué deben producir. Si no nos alcanza el tiempo para la sustentación, que creo que eso no nos va a alcanzar, más bien organizan un video, se dividen los temas y lo expliquen. Lógicamente yo voy a seguir trabajando clases sin ningún problema desde acá. Bueno. Listos. Entonces, profe, ¿cómo hacemos para apartar los temas? Ah, no. El que esté interesado me escribe al WhatsApp y ahí yo los ubico. ¿Parece? Listo, profe, gracias. Ok, Ani, listo. Profe, disculpe, ¿eso para cuándo sería? ¿Para después de la semana de receso? Sí, después de la semana de receso. Bien. Listo, profe, gracias. Ok, Katy. Bien. Entonces, jovencitos, esto era como un complemento de lo que estábamos trabajando. Vamos a aprovechar que tenemos aquí esto para seguir ampliando. Recuerde que estamos mirando ya la segunda función de los hidrocarburos, que son los alquenos. Algunas propiedades que veíamos, pues, el enlace doble, que es un compartir de 4 electrones. En total, la hibridación me separa carbono-carbono a una distancia aproximada de 120 por su tipo de hibridación trigonal. Y que además dijimos que el enlace covalente doble es tipo P o tipo pi, porque son las coordenadas que se hibridan entre sí de acuerdo al movimiento de los electrones. Y además hay una que no lo hace, por eso se llama hibridación, o más bien enlace covalente tipo pi. Aquí estuvimos recordando el movimiento de esos electrones, bueno, cositas por el estilo. En ese sentido, llegamos también, o tenemos que mencionar más bien, que además del tipo de hibridación, del ángulo y la separación, recordemos, uy, esto está sensible, el cablecito aquí del videobeam, que podemos llamar a esos alquenos con otros nombres, o los podemos encontrar con otros nombres. Uno de ellos es el de olefinas, que es nombre industrial. Aquí hay una sinonimia que sería interesante tenerla en cuenta. Les puedo decir olefinas, teniendo en cuenta que su principal característica es ser aceitosos, que es lo que significa la palabra olefinas. Pero se acostumbran a conocer también
por ser doblemente insaturados o alquenos doblemente insaturados o hidrocarburos doblemente insaturados, como le quieras decir. Pero el término insaturado aquí no significa que tenga menos concentración. Por allá en soluciones comienzo de año hablábamos mucho de saturado, sobresaturado, diluido, insaturado. Aquí el término insaturado se refiere a que si lo comparo con el alcano y con el alquino, van a tener menos hidrógenos por mol. Eso ahorita lo vamos a recordar con las expresiones generales. ¿Cierto? Expresiones generales. A ver, un segundito. Pensé que alguien había ingresado ahí últimamente. En ese sentido... Profe, un mensaje en el chat. Ah, ok, en el chat. Por eso escuché ahí el sonido, no alcanzaba. Ah, ok, Roy. Por ejemplo, si usted decide hablar de biomoléculas, 3 ejemplos corticos que uno encuentra en YouTube que me hablen de ese tema. Es como soporte de la sustentación. Ah, listo. O sea, no tienen que ser videos de uno, sino anexados. Exacto, sí, señor, como complemento, anexados. Y el trabajo es escrito, ¿no? Se entrega. Sí, puede ser, puede ser. O sea, yo lo puedo unir de las dos formas, el trabajo como la sustentación. De eso después hablamos. Ah, listo, profe. Listo, sí, señor. Bueno, en ese sentido de doblemente insaturados es por eso, menos número de hidrógenos por mol. Por eso se hace conveniente recordar sobre expresiones generales, cómo los encontramos. Yo sé que esto ya lo habíamos dicho, pero se nos olvidan. Estoy consciente de eso. Tanta información que priorizar, a veces uno se les escapan ciertos datos. Generales. Esas expresiones generales, por ahora, la vamos a relacionar a los dos alquenos que son genéricos. ¿Cuáles? Los abiertos y los cerrados. Pero no son los únicos. Porque pueden haber alcadienos, alcapolienos, de los que vamos a mencionar ahorita. Expresiones generales como CN, H2 por N, CNH2 por N, perdón, donde recordamos que la letra N no simboliza número de moles, sino que simboliza número de carbonos. Ese para el abierto, alqueno abierto. En el cerrado, aún hay menos hidrógenos que en el abierto. En el cerrado decíamos por allá, a comienzo de año, que era CNH 2 por N, pero menos 2. 2 por N menos 2. Siempre y cuando... Quiere coger esto hoy. Un segundito. Por 2. 2 por N menos 2. Dado caso sea cerrado. Ejemplo. Entre uno abierto y uno cerrado. Para aprovechar el espacio aquí. 3 carbonos. Y aquí 3 carbonos. Si es alqueno, normal o genérico, al menos un solo enlace doble. Uno solo. El resto, simple. Si saturamos, cumpliendo tetravalencia, nosotros entendemos que cada carbono debería tener 4 enlaces. Entonces, comenzando por el extremo izquierdo, asumimos que aquí colocaríamos un 2, CH2,
En el que viene, solo 1, porque 2 rojos y 1 blanco te da 3. Aún puedes unirse con un hidrógeno final. Y en este carbono, que sería el carbono número 3, es primario, pero está antecedido por un enlace simple. Por eso saturamos aquí con 3 hidrógenos, perdón. Con 3 hidrógenos. Si relacionamos 3 carbonos, 2, 3, 6 hidrógenos. Por eso el número de hidrógenos es el doble de lo que tiene de carbono. Y por eso coincide con esta expresión matemática. CNH 2 por N. Si es cerrado, tiene menos hidrógenos que el abierto. Menos hidrógenos que el abierto. Aquí colocaríamos uno solo. 2 rojos y 1 blanco te da 3, más 1 negrito, 4. Lo mismo el de la izquierda. El que cierra el ciclo, este, es secundario, al igual que este. Todos en una estructura cerrada, homocíclica, son secundarios. Pero este está entre 2 blancos. Entonces, sí, en este enlace doble es el rojito. Entonces deberías contar los 2 rojos y el blanco te da 3 y este de acá 4. Lo mismo aquí. 1, 3 y este de acá 4. Pero para el que está cerrando el ciclo, agregaríamos 2 hidrógenos. Si usted me compara las fórmulas moleculares, tendríamos que decir C3H6 para el que es abierto. Para el que es cerrado, C3, H ¿cuánto? 2, 3, 4. Ahorita verificamos si nos da o no nos da, como habíamos dicho. En el primero, recordando otros años, si quisiéramos calcular la fórmula mínima, pues yo saco aquí tercera. Tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. Entonces me daría CH sub 2, ¿verdad? Sacando tercera. Si queremos hacer el mismo ensayo con el que es cerrado, tercera de 3, 1, pero 4 no tiene tercera. O al revés, 4 tiene cuarta, pero 3 no. O cuarto tiene mitad exacta, pero 3 no. Entonces nos decían en años anteriores que las fórmulas mínimas y moleculares pueden ser iguales, como en este caso. Voy a regresar un poquito. Si usted me reemplaza la N por 3, C3, 2 por 3, 6 menos 2, 4. Es cierto que un alqueno cerrado tiene esa expresión. Si quieres hacer un ejemplo cualquiera con el abierto, supongamos el de 5 carbonos, con el abierto. ¿Cuál es el duplo de 5? 10, ¿verdad? 10. Y si quisiéramos calcular la fórmula mínima, nos va a dar la misma. Quinta de 5, 1 y quinta de 10, 2. Todo lo que sea cerrado va a tener como fórmula mínima la misma. En cambio, si queremos hacer con los mismos 5 carbonos, pero cerrado, sería C sub 5, H, 2 por 5, 10 menos 2, 8. Me va a dar 8 carbonos. Falso, profe. 8 hidrógenos. Y 5 carbonos. No tiene fórmula mínima diferente. Es igual a la fórmula molecular. O sea, C sub 5, H8. Eso dado caso, el alqueno sea abierto y cerrado. Pero si en esta estructura, por ejemplo,
existiese otro enlace doble, ¿qué sucedería? Cuando existen más de un enlace doble o triple en la misma cadena, utilizamos el prefijo alca. Ya esto es diferente. Alca, ese término significa, solo se utiliza cuando en la misma cadena existan dos o más enlaces. Dobles o triples. Como estamos hablando de alquenos, vamos a dejarlo así. Dos o más enlaces dobles. Y si existen dos, en castellano, ¿cuál es el prefijo que me indica dos? No en el prefijo orgánico, sino en el prefijo numérico. Di o bi, sí señor. Entonces aquí diremos alca dieno cuando existan dos. Y si existen tres o más, le diremos, oye, pero esto ¿por qué está así? Le diremos polieno. ¿Hay algún tipo de tela? Por eso les preguntaba ahí usos. Hay algún tipo de tela que se llama poliéster, ¿verdad? Y hay bolsas de polietileno, míralo, polietileno, son monómeros que están unidas por muchas estructuras parecidas, los plásticos, las bolsas, o algunos tipos de telas. Alcadieno, cuando en la misma cadena hay dos o más enlaces dobles, y polieno, si hay tres en adelante. Sí, pero ya con estas condiciones no me sirven ni esta ni esta. ¿Será? Vamos a mirar. Mínimo para un alcadieno abierto. Bueno, vamos a mirar. Hagamos varios ejercicios. Propongamos con 3, propongamos con 4. Como son dos enlaces y abiertos, los colocamos consecutivos y son enlaces dobles. Pueden ser consecutivos, pueden ser alternos. Aquí un enlace simple. Saturamos en este señor. CH2, 2 mostaza y 2 azules te dan 4. El que sigue, que sería secundario, no le podemos agregar nada porque tendría 2 a la izquierda y 2 a su derecha, son 4. Este que es secundario. Pero este que es primario, igualito que este, tendrá la misma cantidad. Ahorita sacamos la fórmula molecular de eso. Y si vamos al de 5 carbonos, CH2 más 2 te da 4. Este no le puedo agregar nada, porque tendría 2 antes y 2 después te da 4. Este necesita un solo hidrógeno aquí. 2 azules y 1 mostaza, 3, y 1 rojo, 4. Y el último, 3. Saquemos fórmula molecular del primero, C3. ¿Cuántos hidrógenos? Vamos a mirar. 2 más 2, 4. Óyeme, qué coincidencia. Ya lo habíamos hecho por acá. Uy, me salté una ahí sin querer. Míralo aquí. Y ese es de un cerrado. Mire lo que dijimos. De un cerrado, mírelo. O sea, que un alcadieno abierto como este es isómero de un alqueno cerrado.
Vamos a mirar si es cierto con esta estructura. C sub 5. H. Saco cuentas. 2, 3 y 3. 6. 5 por 2. 10. Menos 4. 6. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Porque aquí me dio esta cantidad. 3, 4 y 2 más 6, porque tiene 5 carbonos. Pero, profe, entonces, me da lo mismo que esto. 3 por 2, 6, menos 2, 4, 5 por 2, 10, menos 4, 6, porque aquí me da menos 4. O estaríamos saturando mal aquí. ¿Qué pasaría? Profe, está contando mal. ¿Dónde está el error aquí? ¿O no hay error? Claro que hay error. Sumemos todos los carbonos que son blancos. ¿Sí? Claro, señor. Claro, señor. Nunca me va a dar así. Esto es incorrecto, profe. La estructura que me está proponiendo no es la misma que en la fórmula. Sí, señor. No son 5, son 4. Entonces ahí sí, ya cambian las cosas. C sub 4, 4 por 2, 8. Menos 2, 6. Ahí sí aplica, profe. Un carbono hace la diferencia. Conclusión, para no desaprovechar esto. Los alcadienos pueden ser abiertos o cerrados. Los abiertos tienen la misma expresión de un alqueno cerrado. CNH 2 por N menos 2. Siempre los de arriba son los abiertos, los de abajo son los cerrados. Hicimos con abiertos, mírenlos aquí. Vamos a mirar con uno cerrado. Si es cerrado e intento proponerlo con 4 carbonos, voy a encontrar la siguiente estructura. 1, 2, 3 y 4. Dieno. Vamos a colocar los alternos. Y los demás, simples. Y coloco la saturación de hidrógenos. Como es homocíclico, los carbonos todos son secundarios. Este está unido hacia abajo y a su derecha. 2. Entonces, aquí tendría 2 verdes y 1 blanco, 3. Hasta 4 agrego uno solo. El que viene, que puede ser el de su derecha o el de abajo, la misma situación. 1 más. 1 más. Y 1 más. Molecular C sub 4. H ¿qué? 4. Y si intento utilizar la misma anterior, CNH 2 por N, no me sirve. Sí, señor. Sería C sub 4H4, reemplázame la N por 4. 2 por 4, 8. ¿Cuánto tengo que restarle a 8 para que me dé 4? 4, sí, señor. Menos 4. Y ese alcadieno cerrado es la misma estructura de un alquino abierto. ¿Cierto? Vamos a mirar si es cierto. Fíjate que aquí estaríamos hablando también de isomería molecular en alquenos. Alcadieno abierto con esta estructura y el cerrado con esta estructura. Si le quieres sacar mínima, cuarta de 4, 1, cuarta de 4, 1. Ya no me da CH2. Pero aquí
La mínima es la misma, C3H4. Y aquí, mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Dado caso queramos recordar allí mínimas y moleculares. Alcadienos. En conclusión, podríamos decir otra característica de esos señores, isomería. ¿Qué clases de isomerías son frecuentes en alquenos? Si su hibridación me implica más lejanía entre los carbonos, ¿será que eso tiene que ver algo con las cantidades de isomería que puedan presentarse? Bueno, primero, tiene isomería molecular. Porque Juan me preguntaba acá, Jesús, perdón, molecular. Molecularmente, un alqueno cerrado puede ser isómero de fulano de tal, de un alcano. Un alcano cerrado es isómero de un alqueno abierto. Un alcadieno abierto es isómero de un alqueno cerrado, y así sucesivamente. Esa es la molecular. Pero también hay otro tipo de isomería presente en los alquenos. Más, nos hacen falta dos. Otro tipo de isomería presente en alquenos, que es la isomería posicional. Posicional me indica la ubicación del enlace doble en una cadena carbonada. Según esa ubicación, hay otro tipo de isomería que no habíamos mencionado hasta el día de hoy. Claro, no lo habíamos visto, isomería posicional. Es más, también hay una tercera clase de isomería en alquenos, que es la isomería geométrica. Sí, señor. Geométrica. ¿Qué estudia la geometría? ¿Alguien me recuerda mientras termino de escribir la palabra? Geométrica. ¿Qué estudia la geometría? La medida o la posición en una estructura. Pero primero recordemos qué es eso de posición. Bueno, la posición es la ubicación que tiene el enlace doble, que es el grupo funcional de los alquenos. ¿Cuándo se presenta isomería posicional? Los dos carbonos que me cumplen la expresión de un alqueno abierto, que sería C2H4, no me van a dar una isomería posicional porque los carbonos a utilizar, por ejemplo, sería esto. La posición va a ser la misma. En el eteno no hay isomería posicional. En el propeno C3H6 tampoco hay isomería posicional, a pesar de haber un carbono primario unido a dos carbonos secundarios. ¿Eso será verdad? En el propeno hay un carbono primario unido a dos secundarios, o más bien es al revés, profe. ¿Cuántos carbonos tiene el propeno? La fórmula me lo está diciendo, 3. ¿Y cómo que si hay 3 carbonos va a haber un primario a dos secundarios? Más bien debe ser al revés. 2 primarios, que sería inicio y fin de la cadena, y un secundario. Entonces ahí la posición va a ser la misma. Pero cuando me digan buteno C4H8, ya la cosa cambia. Ya hay un carbono secundario doble y 2 carbonos que son primarios. Por ejemplo, como la isomería es estructura diferente, nombre diferente, fórmulas moleculares iguales, fórmulas mínimas iguales, podemos ubicar el enlace doble aquí en el carbono 1
o el enlace doble aquí en el carbono número 2. No es lo mismo. Si no es lo mismo, sí señor, entre carbono y carbono. No puede ir, digamos, en otra posición por lo siguiente. Asensio, mira. Aquí simple, simple, aquí simple, simple. Si tratamos de completar con valencias esto, 2 hidrógenos aquí, a pesar de ser carbono primario, un hidrógeno en el que viene, 2 hidrógenos en el siguiente, que es secundario, y 3 hidrógenos al final. Mira que me da con esta fórmula molecular. Me daría 3 y 2, 5, y 1, 6, y 2, 8. Pero si yo quiero hacer el mismo ensayo con el que viene, que está enfrente, entonces, para completar valencias, yo aquí colocaría 3, porque es un carbono primario, y además está antecedido por un enlace simple. En cambio, este también es primario, pero tiene antecito lo que usted me preguntaba, el enlace covalente doble. Está entre 2 carbonos. Es diferente ya esta estructura. 1, 2, el carbono este que es secundario, tendría 1 verde y 2 mostaza, te da 3. Sí, señor. No, 1 triple. Aquí un hidrógeno y aquí 3. Bueno, ya eso no entiende, no me quiero meter con su descanso. Vamos a dejar eso planteado allí y lo continuamos en la clase del día miércoles. Chao, profe, que pase bien. No, profe, nos vemos. Chaito. Ya, profe, que esté bien. Chao.